18:20 dice así la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y le pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez este Dios duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén.
Aleluya. Qué tremenda palabra. Qué tremendo desafío. Primero quiero hablarles sobre un pueblo que dice la Biblia que cavilaban. Significa que divagaban entre dos pensamientos. No está hablando de cualquier pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Amén? Estaba hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo un pueblo de Dios que había visto los milagros de Dios podía estar entre dos pensamientos? ¿Por qué podía estar pensando, recién alabamos, glorificamos al Señor, conocer la obra de Dios, la mano de Dios sobre ellos, y estar pensando, ¿habrá una posibilidad de que haya otro Dios? ¿Habrá la posibilidad de que exista otro Dios aparte del Dios que conocemos? ¿Por qué cavilaban entre dos pensamientos? Siempre el pueblo de Dios, siempre el pueblo de Israel, no conforme con Dios. Entonces, encontramos acá un pueblo que necesitaba hasta ver para creer a veces. ¿Se acuerda cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo las tablas de la ley? Dice la palabra que el pueblo dijo, tarda mucho Moisés, ¿irá a venir con las leyes? ¿Irá a venir? ¿Qué estará haciendo Moisés allá arriba? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hagamos un becerro de oro, a quien adoremos. Siempre el pueblo de Dios cavilando entre dos pensamientos. Siempre el hombre está entre dos pensamientos, pero el pueblo de Dios que esté entre dos pensamientos. Hoy vivimos en una sociedad, porque somos del mundo. Estamos en el mundo, ¿o no? Pero no somos parte del mundo. Somos extranjeros, nuestra ciudadanía es distinta. Pero a veces, como decía recién Francisco, ¿no? Lo que le enseñaba ayer a Abigail, esas filosofías que hay hoy, filosofías huecas y vanas, filosofías que quieren adulterar el diseño de Dios, el modelo del Padre, ¿no? Y que ahora puedas una iglesia que conoce la verdad, que comience a cavilar si es bueno o es malo lo que están proponiendo en el Ministerio de Educación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La iglesia tiene que entrar a dudar de esto? La iglesia tiene que totalmente ser una iglesia absoluta, decir, no, esta es la verdad, la palabra así se nos enseñó. Estoy hablando de esto como modo de ejemplo, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy. Cuando la iglesia tiene bien en claro quién es Dios y la palabra que tenemos, sinceramente, no tenemos que andar cavilando entre dos pensamientos. Cuando la iglesia tiene la convicción de que a través de la oración y a través del Espíritu Santo Dios va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Cuando la iglesia ha tenido y tiene la comisión de salir a evangelizar, no hay que usar otro método, es evangelismo. No hay que usar otro método de creer de que para llegar a Dios el único camino es Jesús. No podemos usar otro método. No sé si me entiende. Como iglesia no podemos andar cavilando entre dos pensamientos. No podemos estar con un pensamiento y decir, si Dios me falla, tengo el plan B. Por las dudas, todavía tengo el recuerdo de cuando yo jugaba a la quiniela. ¿No? Si me falla esto. ¿Sabe que hay gente que todavía está cavilando entre dos pensamientos? Pero no es la gente de acá. Esa gente tal vez está en otro lado. Pero este pueblo cavilaba entre dos pensamientos. Claro, eran 450 Baales. Y dice la palabra del Señor que se presenta ¿quién? Un profeta, un varón de Dios. La voz de Dios presente en aquel lugar. ¡Wow! Yo quiero que se levante esa voz de acá en la iglesia en este tiempo. Este es el tiempo del profeta Elías. Estamos viviendo el tiempo del profeta Elías, donde tiene que alzar la voz y desafiar todas estas
estas filosofías que hay en este tiempo. No tiene que callar la iglesia, tiene que levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en el trabajo, decir que la verdad, lo que dice la verdad, no dudar. Porque la verdad es una sola y Dios te va a respaldar. Ahora, fíjese el profeta levantándose ante 450 personas. No estaba el pastor, no estaba la iglesia refugio, ni el grupo de intercesión, ni lo de tandas, solo. ¿Cuántas veces te vas a sentir solo enfrentando estas doctrinas que a veces, o que actualmente el mundo quiere inculcar? Vas a estar solo. Pero Dios está contigo. Y dice la palabra del Señor que los desafió y les dijo, bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos al Monte Carmelo. ¿Qué hizo el profeta? Empezó a dejar un diseño perfecto. No en cualquier lugar, en el monte. Donde todos lo vean, donde todo sea público, todos van a ver lo que está aconteciendo. Traigan 2 bueyes y hemos leído la historia. Yo quiero decirte lo que hizo los profetas de Baal. Hicieron sacrificios humanos, métodos repetitivos, ¿sí? Monkey see, monkey do, monkey see, monkey do, monkey see, monkey do. Era una palabra que ellos usaban, ¿sí? Repetitivamente, invocando al dios de Baal. Dios ve, Dios oye. Dios ve, Dios oye. Dios ve, Dios oye. Repetitivamente. Escuche, desde la mañana y se calcula que ellos estuvieron hasta las 3 de la tarde. Y como no contestaba el Dios de ellos, Baal, ¿qué hicieron? Se sacrificaron. ¿Ah? Se cortaron las venas. Empezaron a chorrear sangre. Mire, esto no es nada más y nada menos que sacrificios actualmente que se hacen, ¿eh? Sacrificios humanos. Sacrificios donde el hombre tiene que recorrer 30, 70 kilómetros y algunos cuando llegan allí suben de espalda, ¿no? Van subiendo de espalda a una cumbre por allá, llegan al primer descanso, siguen de espalda al segundo descanso, siguen de espalda. Sacrificios humanos. Humanos. Sacrificios donde si yo no paso y no dejo algo en el auto allí, me puede pasar algo. Y si me compro un auto tengo que ir a tal lugar para pedir la bendición a la señorita o a la señora Correa, para que me vaya bien. Sacrificios. Sacrificios que el hombre trata en lo posible de que sean contestados. Ese es el método que tenían los profetas de Baal. Esperando que su Dios, de minúscula, contestara y mandara fuego. ¿Cuántos de nosotros estuvieron en esa etapa? Yo estuve en esa etapa. La mayoría no conocieron esa etapa. Pero mi padre fue un testigo y fue un fiel hombre de que caminaba kilómetros para Semana Santa y luego subían de rodillas, otros de espalda, pero de alguna manera subían para que le contestara esa señora Correa, usted sabe de quién hablo, le contestara sus plegarias, sus peticiones. ¿A cuántos lugares no íbamos? A muchísimos lugares. Y el sacrificio era mayor y teníamos que pagar y eran kilómetros. Y si no hacíamos así, hasta se enojaba con nosotros aparentemente. Entonces, hermano, muchos de nosotros estuvimos en esa época. Pero yo quiero en esta hora ver el diseño con ustedes, con la iglesia, el diseño, el modelo que usa
el profeta Elías. Lo que hace el profeta Elías es la sombra de lo que luego va a ser Jesús en el monte del Calvario. Y que es el único sacrificio aceptado por Dios, dado por Él, provisto de Él y para nosotros. Vamos a estudiar. ¿Qué les parece? Después de haber hablado de esto, vamos a estudiar un poquito. A mí me interesa más lo que hizo el profeta que lo que hizo el profeta Baal, porque de ello no tengo que aprender nada. Solamente sé que no tengo que hacer sacrificios humanos, porque los sacrificios humanos son en vano, no tienen un resultado divino. Los sacrificios humanos es en vano, no tienen resultado divino. Usted, para agradar a Dios, lo único que tiene que hacer es llevar una vida santificada, consagrada, creer en Jesús y seguirle a Él. Pero no sirve de un servicio donde usted está sacrificando su vida, porque Dios no quiere otro sacrificio, sino que la obediencia. Amén. Pero vamos a ver el método de Elías, este precioso método de Elías. Dice Primera de Reyes, tienen allí la palabra, ¿no? Capítulo 18, ¿sí? En el versículo 30, dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar. Diga conmigo, altar. Mire, Dios desde la creación hasta Apocalipsis, todos los libros que compone la Biblia nos habla de un altar. Nos habla de un altar. Vemos allí Caín y Abel ofreciendo ¿qué? Ofrenda. ¿En dónde? En un altar. Entonces el altar es el lugar, escuche, el altar es el lugar donde yo tengo una intimidad con Dios. Es donde yo presento en el altar mi vida, mi ofrenda, mi pacto. Y es donde Dios también se manifiesta a mi vida a través de el altar. Es decir, es algo recíproco. Yo presento y Dios me habla, ¿en dónde? A través de el altar. Entonces, punto número uno, el altar es esta plataforma. En este caso, es este lugar. ¿Entendemos esto, no? Ahora, en el altar tiene que haber una sola voz, la voz de Dios. No que se está escuchando la voz de Dios y al mismo momento están hablando. O se está haciendo un comentario sobre lo que se está hablando. Porque en el altar de Dios hay una sola voz. Y los pensamientos que hay quedan guardados en mi corazón. Dios, cuando le habló al pueblo de Israel, le habló a Moisés, y Moisés bajó la ley. Entonces, en el altar no se debate, no se discute. Cuando yo recibo la voz de Dios, viene la voz de Dios, o la acepto o no la acepto. Es decir, no hay vuelta atrás. Entonces, cada vez que en este caso la casa abre una reunión, lo que hacemos es abrir un altar. Ahora, el altar tiene que estar ordenado. No puede estar arruinado. Tiene que estar las cosas en su lugar, pero no solamente físicamente, sino consagrado como tal. Entonces, el altar es un lugar donde Dios se manifiesta, pero se manifiesta a través de los instrumentos que hay en el altar. Instrumentos musicales, como instrumentos que tienen vida, que somos nosotros. Por eso no cualquiera puede estar en el altar. No cualquiera puede venir y ordenar el altar. No cualquiera, el sumo sacerdote tenía que estar preparado para entrar al altar. Tenía que entrar con especies aromáticas y cada especie tenía que tener la misma porción. Inclusive para que cuando presentara eso y se prendiera fuego saliera humo de allí. ¿Sabe que eran 5 especies aromáticas?
¿Sabía usted? Nos habla de que 5 especies aromáticas nos habla de la intercesión, de la oración. Pedir perdón de los pecados, ¿sí? Interceder. Las 5 métodos de oración. También habla de los 5 ministerios. Entonces, no cualquiera puede estar en el altar. No cualquiera puede estar. Ahora, lo primero que hace, porque era un hombre entendido de altar, es arreglarlo, ordenarlo. Entonces, ¿cuál es el modelo y el diseño que Dios nos está enseñando en esta noche? Si nosotros queremos enfrentarnos ante los profetas de Baal de este tiempo, y yo creo, si soy joven, si soy niño, si soy grande, un adulto, y dice, pastor, yo voy a enfrentar a esos profetas, déjeme que yo voy a orar, déjeme que vamos a hacer esto, pastor, vamos a hacer esto para el reino de los cielos. Primero, asegúrate que tu altar, que es tu corazón, esté ordenado. Porque si el altar no está ordenado, no se va a prender ni una llama. Vas a pasar vergüenza. Y no estoy hablando del altar de la iglesia, estoy hablando de tu vida como altar. Porque nosotros somos altar ante la presencia de Dios. La Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores Él anda buscando. Es decir, mi vida debe ser un altar de adoración. Pero no en el sentido de que, ¿cuántos salmos canta usted? ¿Cuántos himnos sabe? ¿Cuántas canciones canta? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la presencia de Dios? No pasa solamente esa parte. Pasa en toda su vida. Su santificación, su manera de hablar, su manera de conducirse. Usted es un altar caminando en la tierra. ¿Sabía usted? ¿Cuánto van entendiendo esto? Entonces, para que se manifieste Dios en mi vida y para que el altar, la presencia de Dios descienda sobre mi vida, yo tengo que ordenarla. Porque el orden trae bendición. El desorden no es de Dios, el desorden es del diablo. Es cortito. El desorden es del diablo. Cuando hay desorden, es del diablo. ¿Y sabe qué? Es muy fácil conocer, escuchen lo que le voy a decir. Tal vez pareciera medio fuerte, pero muy sincero. En el desorden nace primeramente, internamente en la vida del hombre. ¿Sabía usted? El desorden nace internamente. Cuando una persona está desordenada internamente, lo refleja exteriormente. No se arregla. Le da la casa si está pintada o no está pintada. Le da lo mismo si la casa está limpia o no está limpia. Una vuelta escuché una frase, hace muchos años, escuché una frase y dijeron, ¿sabe que la mugre es del diablo? Dijeron. Yo dije, wow, era chiquito yo. Que la mugre, la suciedad, las paredes manchadas y todo el desarreglo físico es del diablo. Yo dije, qué fuerte. Pero muchas veces confundimos con humildad todas estas características. No, lo que pasa es que son muy humildes, son muy pobres. Mire, gente humilde y pobre, tal vez económicamente, pero limpito y ordenados. Cada cosa en su lugar. La casa aseada. Y esto lo digo porque eso refleja cómo está nuestro interior. Usted ve una persona que le llamamos linchera a nosotros, ¿no? Barbudo, uno no se puede ni acercar porque un olor, no se baña, no se arregla, la esposa no lo quiere, los hijos no lo quieren, por algo es. Está siendo esclavo de un desorden y el desorden es del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el profeta? Ordenar. Hay que poner las cosas en su lugar. Y cuando Cristo llega a la vida de una persona, lo primero que quiere hacer es ordenar. ¿Se acuerda cuando prediqué Génesis capítulo 1? Él tuvo que ordenar todo para luego ver fruto. ¿Sí? Bien, entonces, punto número 1. El orden. Mírele al que está al lado suyo y dígale, sonríe, Jesús te ama. Esto recién empieza. Versículos 31 y 32 dice,
Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Encontramos otra vez el símbolo 12 piedras, que es la tribu de Judá, representaba las tribus de Judá. ¿Sabe que las 12 piedras en cada paso de altar o conquista siempre eran colocadas? Cuando pasaron en Jericó, ¿se acuerdan cuando pasaron en Jericó? ¿Qué colocaron? 12 piedras. Dice, hasta el día de hoy. ¡Wow! ¿No? Así dice la Biblia. 12 piedras. 12 piedras representaban el pueblo de Israel. 12 piedras era lo que representaba al pueblo de Israel. Ahora, 12 discípulos tuvo el Señor. Estuvo con 12, por más que había uno que era el traicionero, pero luego ese es reemplazado por un hombre llamado el apóstol Pablo. Es decir, nunca quedó el gobierno de Dios, porque 12 significa gobierno de Dios, nunca quedó sin gobierno, ¿me entienden? Entonces, 12 piedras significa gobierno de Dios. Ahora, ¿me van siguiendo? ¿Están contentos? Primero yo tengo que ordenar mi altar. Lo segundo que tengo que entender es que el gobierno de Dios esté en mi vida. Eso significa que José Luis tiene que morir a su gobierno, a sus pensamientos. Decir que el gobierno de Dios, que las 12 piedras van a estar en mi vida, estoy hablando que estoy puramente exclusivo para hacer lo que Dios diga. Y ahí es donde empieza el tema. Porque Dios ordena mi vida, la deja 0 kilómetros, 0 km, pero luego Dios me baja diseños y modelos y ahí es donde yo empiezo a decir, no quiero hacerlo, o sí quiero hacerlo. El gobierno de Dios en mi vida significa morir a la carne y vivir para Cristo. El gobierno de Dios significa reconocerlo a Dios en todo y no en parte. El gobierno de Dios significa amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el primer mandamiento. Entonces, el gobierno de Dios va mucho más que establecer 12 piedras simbólicas. Es entender que Cristo es el que gobierna mi mente, mi corazón. Y que a partir de ahora, toda decisión que yo vaya a tomar tiene que estar alineado conforme a lo que Dios diga y no conforme a lo que yo digo. Cuando Dios me ordena, lo primero que me pide es que acepte su voluntad y no la mía. Jesús entendió esto y dijo, hágase tu voluntad y no la mía, pasa de mí esta copa. Entonces ahí es otro nivel que el cristiano va creciendo. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, lo segundo que me llama la atención, luego que hace las 12 piedras, coloca las 12 piedras, dice que hace una zanja. Hace una zanja alrededor de ¿qué? Del altar. Diga conmigo zanja. Dígale que está al lado suyo, zanja. No es que le está diciendo que hay una zanja. Fíjese, ¿cuántos me van siguiendo el mensaje? 12 piedras, ordenado, establece el gobierno y dice, vamos a hacer una zanja. Pastor, ¿por qué la zanja? Porque tenía que haber una separación. Y estamos hablando de santificación.